Ojito mentiroso, no me mires, tu mirada tierna me enloquece. Sí, señora Segovia, le damos una calurosa bienvenida a nuestros estudiantes, pero aquí la pregunta es, ¿dónde está el dinero de la educación? ¿Por qué se reducen las horas extras violentando el derecho a la educación? ¿Por qué la alimentación escolar sigue siendo chatarra y se mantiene el ¿Por negocio? qué su intención de aumentar permanentemente las alianzas público-privadas desarrollando una privatización soterrada de la educación? ¿Por qué privatizar la educación a través de los procesos de concesión? ¿Por qué emite orientaciones que pasan por encima de la autonomía institucional y violenta y desconoce a los gobiernos escolares? Señora secretaria, ¿por qué se siguen cerrando sedes y jornadas? ¿Por qué con el argumento de la eficiencia y la eficacia se cierran hoy las aulas de apoyo escolar, negándole el derecho a nuestros estudiantes en condición de discapacidad? Señora secretaria de Educación, ¿por qué su gestión, acciones y lenguaje tan violento contra las maestras y ¿Por qué maestros? reducir la labor pedagógica de los orientadores a un simple número de reportes en el sistema de alertas? Señora Segovia, si su prioridad son los niños y niñas, ¿por qué no lo vemos en la realidad de las instituciones educativas? Ojito mentiroso, no me mires, tu mirada tierna me enloquece. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, hoy en nuestra emisión número 718. Ya casi en una semanita cumplimos los 16 años en resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Esta semana el pueblo colombiano salió a los plantones en Bogotá y en otras ciudades para defender el salario mínimo vital, la reforma pensional, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. A pesar de la fuerte lluvia en Bogotá, fueron muchas las organizaciones sindicales, sociales y populares que se mantuvieron al frente del Palacio de Justicia para dejar muy claro el mensaje en la defensa del salario mínimo y exigirle a la Corte que no puede ir en contra de la Constitución Nacional que garantiza un ingreso mínimo vital para todos y todas las colombianas. Igualmente, Voz Educadora saluda la recuperación del histórico Hospital San Juan de Dios en la ciudad de Bogotá. La presidencia y la alcaldía firmaron el convenio para operar y recuperar el San Juan de Dios, una tarea de gran aliento en muchos años, adelantada por el presidente de la República para rescatar lo público. Triunfó la justicia social con un hospital que nunca se rindió
y con sus trabajadoras y trabajadores que resistieron el abandono y mantuvieron viva la esperanza de volver a abrir sus puertas al servicio de la gente y de la formación de nuevos profesionales de la salud, como lo afirma la concejala Heidi Sánchez. La vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y de otra parte, el magisterio bogotano rechaza las maniobras de sabotaje que desarrolla la ultraderecha en los temas de salud y pagos de nóminas para indisponer a los maestros y a las maestras en vísperas de unas elecciones. Y en esto el magisterio deberá ser muy reflexivo para no caer en la trampa, para leer el momento político en el que nos encontramos en Colombia, y tendremos que seguir con la exigencia del cumplimiento en los pagos y el pliego de acuerdo con el magisterio en la ciudad. Y en las efemérides, Voz Educadora recuerda que en 1 de febrero de 1782, el régimen colonial español ejecuta a José Antonio Galán, líder de la insurrección comunera, ahorcado y descuartizado. También recordamos a la Universidad Pedagógica. Recordemos que fue fundada el 1 de febrero de 1955. Es considerada la educadora de educadores y la principal institución pública de formación docente en el país. Bueno, y para mantener viva la esperanza y los sueños por los cambios sociales en el país, en el día de hoy en Voz Educadora nos acompaña la canción El Pueblo Unido con Inti Illimani. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Voz Educadora. La voz de los sin voz. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien en el día de hoy hace sus comentarios sobre un drama inserto en la novela El desierto prodigioso y el prodigio del desierto de Pedro de Solís y Valenzuela. Así que, bienvenido, Manuel. Buenos días, Carlos. Al magisterio colombiano va mi abrazo de esperanza por la búsqueda de un país más justo. Y en marzo lo conseguiremos. El teatro es una expresión artística que funciona como un archivo vivo de la sociedad que muestra las fisuras del orden establecido y activa una lectura crítica del presente, tanto en el espectador como en la comunidad que lo produce y lo recibe. En este sentido, inicia un corto recorrido por el teatro colombiano desde la invasión española hasta el siglo XX. En 1984, el Instituto Caro y Cuervo se dio a la tarea de publicar la voluminosa obra de Pedro de Solís y Valenzuela, El desierto prodigioso y el prodigio del desierto, de manuscritos encontrados en España y en la biblioteca de Yerbabuena. El autor, criollo culto con una formación profundamente religiosa y educado en las humanidades del barroco, nació en Santa Fe de Bogotá el 10 de mayo de 1624, en una familia española acomodada y vinculada a la élite colonial urbana. Estudió en el Colegio Mayor de San Bartolomé, institución educativa con fuerte impronta jesuita que combinaba la filosofía, teología y humanidades clásicas. Fue ordenado sacerdote, hecho que lo insertó en las estructuras religiosas y espirituales del nuevo reino de Granada. Vivió en el desierto de la Candelaria junto a su hermano, quien contribuyó a la escritura de su obra El desierto prodigioso y el prodigio del desierto. La obra responde al momento artístico que se producía en Europa, el barroco. El desierto prodigioso, escrita en 1650, es una obra compleja. Héctor Orjuela dice que, abro comillas, el desierto prodigioso por su contenido y desmesura es obra del barroco, donde se mezclan la prosa y el verso y se introduce como complemento un abigarrado material compuesto por relatos breves, cartas
biografías, anécdotas, meditaciones, dramas, cierro comillas. De esto último, en la Mansión 21 del tomo 2 encontramos una obra dramática que se inserta como una forma de suplir la ausencia de un personaje en el recorrido por el pueblo. Se invita a los caminantes a ver una representación. La obra está cargada de sucesos cómicos, en ocasiones trágicos. Personajes como María, Cristo, José, danzantes, gitanas, cantantes, dicen versos con alto contenido evangelizador. Sin embargo, en un cambio de escenario de donde les comparto el siguiente diálogo entre Rugero y Rodolfo, haremos un breve comentario. Rugero: la noche es nuestra, el tiempo nos convida. Don Urgel vendrá luego, que él no tiene los grillos que a los dos nos dan la muerte. Rodolfo: pues don Leonis no tardará un momento, todos juntos daremos una vuelta por la ciudad, que es cierto lo deseo, darémonos siquiera un refresco, que ellos nos llevarán a donde le haya. Rugero: ¿quieres saber la astucia que he tenido para engañar al viejo de mi padre? Rodolfo: decir a ver si es tal como la mía. Este corto diálogo pone en escena una juventud aristocrática que se reconoce a sí misma como dueña del tiempo y del espacio, pero solo de manera clandestina. La afirmación inicial de Rugero, abro comillas, la noche es nuestra y el tiempo nos convida, cierro comillas, es una afirmación donde la noche aparece como territorio de fuga del poder normativo. Y sin embargo, esa aparente libertad estará siempre vigilada. Para el autor, la juventud no actúa sola, depende de la autoridad masculina, jerarquizada. El paseo por la ciudad requiere mediadores, lo que revela que el espacio urbano no es libre, sino estratificado y vigilado, tal como hoy en el siglo XXI. Finalmente, la obra dramática de Pedro de Solís y Valenzuela condensa el conflicto central entre la autoridad patriarcal y la subjetividad de los jóvenes. Colegas, leer El desierto prodigioso y El prodigio del desierto, en particular La Mansión 21, es recorrer una época de profunda evangelización, moralidad y también de mirar de soslayo la actividad dramática de los aborígenes ya convertidos en esclavos. Que el resto de domingo sea como un desierto lleno de prodigios y que contribuya a nuestra formación política y social. Formación política y social. Formación política y social. Voz educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz educadora. La voz de los sin voz. Pullas, recontra pullas, pero muchas pullas, a algunos rectores quienes creen que el colegio es su potrero y dictan las normas violando la ley. Les montan 9 horas a los coordinadores, dizque contando la hora del almuerzo. ¿Qué tal el abuso? Pullas, muchas pullas, recontra pullas a la Secretaría de Educación Distrital que retrasa los salarios a los maestros y le echa la culpa al ministerio. Todo con tal de generar conflicto y apatía contra el gobierno del cambio. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas, recontra pullas a los precandidatos presidenciales del Centro Democrático, quienes en su debate plantean que el asesinato del pueblo en Gaza no es un genocidio. Así es que quieren llegar al poder. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a la política guerrerista de Trump y Marco Rubio, quienes hacen detener a un manifestante por exigirles poner las manos fuera de Venezuela. Dictadorcillos pánfilos. Pullas, muchas pullas, recontra pullas al sistema de salud colombiano diseñado para saquear los recursos públicos mientras se negaba la oportunidad en atención a la gente. La Contraloría confirma lo que siempre fue evidente. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a la señora Cabal, quien confirma la hipocresía del partido donde militaba, el Centro Democrático, pero también su propia hipocresía. Ayer pedía mano dura y orden sin complejos. Hoy reclama diálogo y garantías.
pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas, recontra pullas a la economía del genocidio en Gaza. Israel y Trump pretenden convertir a Gaza en un boom inmobiliario. ¿Qué tal? Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, 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 Vivas, recontra vivas al movimiento social y sindical que salió a las calles a defender el salario mínimo vital. Apoteósico acompañamiento al gobierno del cambio. ¡Vivas! viva, 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 Vivas, muchos vivas a la alegría de los soldados colombianos, quienes por fin recibieron su primer salario mínimo vital. La dignidad no se improvisa, se demuestra con hechos. ¡Vivas! viva, viva, viva. Vivas, muchos vivas, recontra vivas, al acuerdo entre el gobierno nacional y el distrital para aperturar el Hospital San Juan de Todos. El San Juan de Dios será el gran centro de innovación sobre envejecimiento y vejez en Bogotá. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, muchos vivas al gobierno del cambio, que oficializó el salario vital a 8.000 médicos internos. Por primera vez en la historia del país, un reconocimiento equivalente a un salario vital mensual vigente. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y vivas, muchos vivas al gobierno colombiano, que acaba de cambiar las reglas del juego económico al anunciar oficialmente su incorporación al bloque económico BRICS. Abrir caminos lejos del imperio. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Voz educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. No podemos callar cuando las decisiones cautelares se usan para frenar políticas sociales urgentes al servicio del pueblo, impulsadas por el gobierno del cambio. La ley de emergencia económica busca aumentar los recursos para hospitales, becas, agua potable, transición energética, vías y programas sociales, financiar 16.3 billones en 2026 y establece recursos adicionales que fortalecen la sostenibilidad fiscal del país en el mediano plazo. El Congreso de la República, obediente a su élite, no aprobó la ley y con esto desfinanció el Estado e impidió que hubiese recursos para financiar hospitales, becas, agua potable, transición energética, vías y programas sociales de la población que más lo necesita. La salida del gobierno de Gustavo Petro, decretar el estado de emergencia declarado mediante el decreto 1390 del 22 de diciembre del 2025, que buscaba recaudar solo 11 billones de pesos. La Corte Constitucional entonces, en sintonía con la élite colombiana, ha suspendido el decreto de emergencia económica y social. Nunca había suspendido un decreto de emergencia económica y social mientras lo estudiaba, impidiendo el recaudo que el gobierno nacional necesita para tapar el hueco fiscal, financiar el déficit y llevar los recursos para los programas sociales de la población. La suspensión de la Corte Constitucional busca, 1, impedir que el gobierno tenga recursos para financiar educación, salud, hospitales, vías y programas sociales. 2, generar una crisis fiscal en el gobierno, en la medida que impide que tenga nuevos recursos económicos. 3, desmejorar la imagen del gobierno de Gustavo Petro y del progresismo en plena época electoral, es decir, incidir en las próximas elecciones de Congreso, consulta popular y presidencia. 4, impedir el avance del proceso de cambio social y político que requiere la sociedad. Y 5, proteger a los mega ricos para que no tengan la obligación de contribuir tributariamente al financiamiento de la sociedad y del Estado. La suspensión de la emergencia económica tenía encarnada una política de oposición desde el Poder Judicial. Esta afecta directamente a quienes más lo necesitan, al pueblo colombiano, pero además le falta el respeto al Estado social de derecho, a los derechos del pueblo y a la justicia social, solo para favorecer el gran capital. Hoy nos corresponde movilizarnos a todo nivel para defender los derechos del pueblo. La ley de financiamiento es la opción para la acción social y para que el cambio se materialice. El pueblo manda y la unidad es la victoria. Voz educadora.
La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. El coronel Juan Carlos Figueroa reconoció la participación del batallón La Popa en falsos positivos en Valledupar y el departamento del Cesar. La Contraloría señaló que la nueva EPS tiene dineros en caja y no paga a los operadores farmacéuticos, a clínicas y hospitales. Un grupo de ediles y concejales denunciaron hechos de corrupción en contratos ocurridos en las localidades de Usme y Sumapaz. El gobierno nacional, en convenio con la alcaldía de Bogotá, destinó 1.6 billones de pesos para remodelación de los edificios del Hospital San Juan de Dios. El Banco de la República desmontó el discurso falso de la oposición sobre el salario mínimo. Afirmó que no es causa de la inflación. El gobierno nacional firmó decreto en el cual los médicos residentes recibirán el salario mínimo legal vigente, auxilio de transporte y seguridad social. A partir de este año se disminuyen las semanas de cotización de las mujeres para adquirir la pensión. Este año se reduce en 50 semanas y los siguientes años progresivamente 25 semanas para llegar a 1000 semanas. Voz Educadora. La voz de los sin voz. El pueblo unido jamás será vencido. Y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, haciendo su análisis sobre el momento histórico y la oportunidad de continuar el cambio social en el país. Bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescuchas de la Voz Educadora. En esta ocasión, el comentario pudiera titularse: con plena seguridad, Iván Cepeda va a consolidar los cambios democráticos que inició afortunadamente el presidente Gustavo Petro. En efecto, después de la muerte de Gaitán, no habían surgido en Colombia un líder que pudiera agenciar los cambios que requiere el país para sembrar más democracia e inclusión. La parte más difícil hasta ahora la ha hecho Gustavo Petro, quien ha allanado el camino para la acción política de Iván Cepeda. Y teniendo en cuenta sus antecedentes, seguramente no solo va a profundizar democracia, sino que creará las condiciones para que en Colombia hacia el futuro no haya ninguna posibilidad de regresión. Esto significa que hacia el futuro los presidentes colombianos que tengan claridad en los objetivos seguramente harán que el país por fin empiece a transitar sólidamente el camino de la democracia y la inclusión, y en esta forma harán inevitable que Colombia siga la marcha progresista que hasta ahora han impedido los distintos presidentes burgueses que han gobernado durante más de 200 años. Enhorabuena la llegada a la presidencia de Iván Cepeda. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. Maena ni Juan Gueto ni Juan Voz Educadora un Juan Guachin Ramón Otigua en Bogotá. La voz de los sin voz. Ojitos mentirosos, no me mires. Sí, señora Segovia, le damos una calurosa bienvenida a nuestros estudiantes, pero aquí la pregunta es, ¿dónde está el dinero de la educación? ¿Por qué se reducen las horas extras violentando el derecho a la educación? ¿Por qué la alimentación escolar sigue siendo chatarra y se mantiene el negocio? ¿Por qué su intención de aumentar permanentemente las alianzas público-privadas desarrollando una privatización soterrada de la educación?
¿Por qué privatizar la educación a través de los colegios de concesión? ¿Por qué emite orientaciones que pasan por encima de la autonomía institucional y violenta y desconoce a los gobiernos escolares? Señora secretaria, ¿por qué se siguen cerrando sedes y jornadas? ¿Por qué con el argumento de la eficiencia y la eficacia se cierran hoy las aulas de apoyo escolar, negándole el derecho a nuestros estudiantes en condición de discapacidad? Señora secretaria de Educación, ¿por qué su gestión, acciones y lenguaje tan violento contra las maestras y ¿Por qué maestros? reducir la labor pedagógica de los orientadores a un simple número de reportes en el sistema de alertas? Señora Segovia, si su prioridad son los niños y niñas, ¿por qué no lo vemos en la realidad de las instituciones educativas? Mienten tus ojitos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Bueno, y desde el programa radial Voz Educadora, el colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, seguimos impulsando los vientos de cambio en Colombia. Conquistar nuestra felicidad. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook, en YouTube, con Voz Educadora. Un feliz resto de domingo y un abrazo para todos y para todas. Chao, chao. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.